Buenas tardes, ¿cómo están? Les habla el licenciado Marcelo Pared y en la clase de hoy vamos a hablar de lo que es desastre y catástrofe. Vamos a hablar de la historia, de cómo se comenzaron a describir y dar concepto sobre lo que son los desastres y las catástrofes. Y después hablaríamos de la epidemiología, cómo manejarnos cuando hay un desastre o una catástrofe. Los conceptos vienen desde 1994, comienzan ya los conceptos a ir modificándose de acuerdo a los estudios y a situaciones presentadas durante ese periodo hasta la fecha. Louis Plecker, en el año 1994, realiza una diferencia entre desastre, catástrofe y accidente en términos cuantitativos, es decir, en cantidad. Él lo ve en cantidad, clasificar un desastre y una catástrofe. Y define de la siguiente manera. Accidente se aplica a situaciones en las que mueren menos de 1 millar de personas. Desastre, cuando la cifra de fallecidos y víctimas en peligro inminente de muerte se calcula entre 1000 y 1 millón. Y catástrofe para cualquier cantidad superior al millón. Eso según Luis en el año 1994. López Muga, en el año 1997, dice que emergencia consiste en una situación diaria de poca importancia, desastre abarcan a sectores más amplios de una comunidad y su resolución supone una mayor infraestructura, catástrofe, la consecuencia destructiva está aún más extendida, afecta a un mayor número de personas y bienes, por tanto suponen un ímprobo esfuerzo de coordinación y organización global. ¿Qué criterios tenía en cuenta el señor López? El número y tipo de personas implicadas, el grado de implicación de las personas dentro del área o sistema social afectado, la cantidad de ruptura o destrucciones causadas en el sistema social por el agente inductor del estrés colectivo. Desastre. ¿Qué es el desastre? El desastre viene del latín des, que significa negativo, desafortunado, y astre, astro o estrella. Quiere decir desgracia derivada de los astros o dioses más allá del control humano. Desastre, el primero en describir el vocablo fue Charlie Fried en el año 1961. Él dijo que es un evento concentrado en el tiempo y el espacio, en el cual una sociedad o una subdivisión de la sociedad relativamente autosuficiente sufre un severo e incurre en las pérdidas de sus miembros y pertenencia física, cuya estructura social se ve interrumpida e impedido el cumplimiento de todas o algunas de las funciones esenciales de la sociedad. De ahí en más, el término desastre comenzó a tener varias modificaciones de acuerdo a los autores que fueron estudiando las situaciones presentadas. Por ejemplo, Anderson, Cohen y Hassen. Y en 1999, Erana incluye dos conceptos, daño brusco o súbito y ayuda especial externa al lugar o sociedad. En el año 2007, Hill y Baller dicen que el desastre es una situación traumática que genera un alto grado de estrés a los individuos de una sociedad o una parte de ella, debido a la acción de un agente en una comunidad vulnerable, produciéndose una alteración en el funcionamiento tanto a nivel comunitario como individual, así como una serie de reacciones y consecuencias psicológicas para las personas implicadas. Ahí hay un formato de qué pasa cuando hay una situación de desastre o catástrofe. Las amenazas pueden ser naturales o socionaturales, eso van a producir un impacto en la comunidad. Ese impacto en la comunidad puede llevar a recursos habituales no suficientes, daños en las estructuras sociales y daños humanos. Este impacto a la comunidad siempre va a estar vulnerable, ¿sí? Y esa vulnerabilidad va a ocasionar un riesgo que va a llevar a desastre. Y este impacto también va a llevar a situaciones de desastre. Eso es una forma de explicarlo en un cuadro de cómo se presenta o cómo puedes ocasionar un desastre, una situación problemática en una comunidad. No solamente desde el punto de vista de la estructura física de la comunidad,
también de la estructura psicológica de la persona, de la vulnerabilidad del lugar donde se produce el desastre, porque tiene que ver mucho con edificación inadecuada, mala gestión. ¿Y a qué se refiere mala gestión? Toda comunidad tiene una situación, un organismo público que gestiona los gastos de esa comunidad. Cuando hay mala gestión, no se hacen obras, por ejemplo, y viene un desastre o una catástrofe, por ejemplo, inundaciones por falta de desagües, por ejemplo, que pueden solucionar ese tipo de situación. A eso se refiere. Ahora hablamos de lo que es catástrofe. ¿Qué significa catástrofe? Viene del griego katastrephein, que significa abatir o destruir. Eso significa catástrofe. La OMS dice que la catástrofe es cualquier fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdida de vida humana y deterioro de la salud y de servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zonas afectadas. La catástrofe tiene en común, es un acontecimiento inesperado, inhabitual y extraordinario, genera al menos durante un tiempo una desproporción o desbalance entre los medios de auxilio disponibles y las necesidades creadas por el suceso. La desproporción puede ser cualitativa o cuantitativa, o ambas al mismo tiempo. Aparece rápidamente de forma brutal y altera el desarrollo normal del colectivo donde incide, supone una destrucción colectiva material y o humana. Toda la destrucción se produce al mismo tiempo. Por su resolución es necesaria la intervención de medios de auxilio. Puede ser muy prolongado, tanto en el tiempo como en el espacio. Eso tiene en común la catástrofe. ¿Qué diferencia hay entre catástrofes y accidentes de múltiples víctimas? En catástrofe, carácter colectivo del acontecimiento, al igual que accidente de múltiples víctimas. Catástrofe, brutalidad en la aparición, al igual que accidente de múltiples víctimas. Catástrofe, suceso inhabitual, extraordinario. Y el accidente múltiple es un suceso inesperado. Catástrofe, origen multifactorial, al igual que accidentes múltiples. Catástrofe, gran número de víctimas, fallecidas, enfermas, desplazadas o problemas sociales. Y accidente múltiple genera una o múltiples víctimas. Catástrofe, simultaneidad y rápida aparición, al igual que accidentes múltiples. Catástrofe puede ser prolongado en el tiempo y en el espacio. En cambio, el accidente es limitado en el tiempo y en el espacio. Catástrofe, desproporción entre necesidad y medios. Y en cambio, el accidente múltiple puede requerir la intervención de varios operativos diferentes. Esa es la diferencia para que ustedes entiendan qué es una catástrofe y qué es un accidente de múltiples víctimas. ¿Cuáles son los tipos de catástrofe que podemos encontrar? Se clasifican en dos tipos: catástrofes naturales y catástrofes provocadas por el hombre. Por el hombre están las tecnológicas y las sociológicas. Según la OMS, clasifican las catástrofes de aparición rápida y catástrofes de instalación prolongada. De aparición rápida, la OMS clasifica naturales, extremadas o violentas, artificiales, atentados o conflictos armados. Eso la OMS clasifica. La OMS clasifica catástrofes de instalación prolongada. Ahí incluyen enfermedades epidémicas, ¿sí?, desnutrición, intoxicación por contaminación de alimentos o agua. Según la repercusión sobre la comunidad, se han clasificado en catástrofes simples, catástrofes complejas, que son los conflictos bélicos, las guerras, catástrofes naturales, catástrofes tecnológicas y accidentes, catástrofes de guerras y catástrofes sociales. Las catástrofes complejas, ¿cómo se llama? Está muy relacionado con catástrofes de guerra, pero acá se suma todo lo que sea los conflictos bélicos con armas químicas, por ejemplo. Todas esas son las diferencias entre desastre y catástrofe. Toda situación de desastre o catástrofe afecta a la comunidad donde se ha producido ese siniestro. Por eso es importante no solamente la atención inmediata de las víctimas en esta situación, sino el seguimiento
de cómo está la población después de un desastre o una catástrofe. Y para eso están pautas epidemiológicas para poder brindar a la población una continuidad en el rol, en el cuidado, para así evitar que aparezcan algunas situaciones de enfermedades que no eran habituales en esa población. Cuando hablamos de estrategia de vigilancia epidemiológica, se deben tomar en cuenta la vigilancia centinela, la vigilancia basada en la comunidad. ¿A qué se refiere la vigilancia centinela? Puede ser útil para monitorizar la salud de una población. Sus ventajas son la oportunidad, la flexibilidad y la accesibilidad. ¿Qué quiere decir? La vigilancia centinela siempre está en la población para ver cómo se comportan las diferentes enfermedades en esa población. La vigilancia basada en la comunidad es debido al impacto del desastre. La población suele desplazarse o albergarse en forma de asentamiento de desplazados, en las cuales, debido a múltiples factores de riesgo, es importante incorporar a la comunidad una vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, una inundación. Las víctimas afectadas por esa inundación son llevadas a un albergue. En ese albergue pueden haber 100, 200, 1000, 2000 personas que, por ejemplo, comparten el mismo sanitario o comparten el mismo comedor, y esos son propensos a tener la transmisión de algunas enfermedades. Por eso es importante la vigilancia epidemiológica. ¿Qué hacemos? ¿Qué evaluación de riesgo potencial epidémico debemos tener? Por ejemplo, cambio de morbilidad preexistente, cambios ecológicos resultantes del desastre, desplazamiento de población, migración, por ejemplo. Cambio de la morbilidad preexistente proporcional al grado de endemicidad, introducción de enfermedades transmisibles, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta nosotros. Cuando hablamos cambios ecológicos resultantes del desastre, vamos a tener en cuenta que agravan o reducen el riesgo de enfermedades transmisibles. Cuando hablamos de desplazamiento de población, la población se traslada a proximidades cercanas, por ejemplo, o la población se traslada a ciertas distancias más alejadas, y ese desplazamiento puede producir algunas enfermedades con potenciales riesgos epidémicos. Cambio en la densidad de la población, desarticulación de los servicios públicos, interrupción de los servicios básicos, por ejemplo, salud pública. Cuando hablamos cambio de la densidad de la población, hablamos, por ejemplo, refugios, alimentos, aguas en zonas menos afectadas, hacinamiento en local público, escuelas, iglesias, enfermedad de mayor frecuencia, IRA, enfermedad respiratoria aguda, diarrea no específica, por ejemplo. Cuando hablamos de desarticulación de los servicios públicos, hablamos de interrupción de servicios de electricidad, agua, alcantarillados, por ejemplo, la parte cloacal. Se agrava el peligro de enfermedades transmisibles por alimentos y agua. Cuando hablamos de interrupción de los servicios básicos, salud pública, interrupción del servicio de vacunación, puede ser que se interrumpa. ¿Por qué? Porque el servicio público está más afectado a otro tipo de problema inmediato. Interrupción de tratamientos ambulatorios, TBC, malaria, interrupción de programas antivectoriales. Por ejemplo, acá en Corrientes, el dengue, la chikungunya. Es decir, un desastre puede llevar a la interrupción de esos programas. Cuando hablamos de la parte epidemiológica, tenemos que hablar del riesgo potencial epidémico, y deben realizarse las siguientes acciones. Evaluación de la actividad epidémica previa de la afectada, si esa población afectada ha sido en este tiempo una población epidémica de alguna patología o alguna enfermedad. Evaluación del nivel endémico de las principales enfermedades bajo vigilancia en el área. Evaluación de las condiciones de calidad de vida con posteridad a la emergencia, abrigo, acceso a agua potable, eliminación adecuada discreta. Esto es muy importante, la eliminación adecuada discreta, porque al estar la gente aglomerada puede llevar que esta eliminación discreta sea la principal factor de una situación potencial epidémica. Protección contra exposición a vectores. Los potenciales epidémicos de enfermedades transmisibles con posterioridad a desastre se van a clasificar. Esto es lo que se suele utilizar en una situación de desastre o catástrofe. ¿A qué me refiero? Estas interpretaciones de potencial se van a clasificar en cruces. Una cruz, dos cruz,
3 cruz, 4 cruz. Si no le quieren llamar cruz, positivo. Estos positivos o estas cruces, por ejemplo, cada cruz va a tener su determinación. Por ejemplo, una cruz, baja probabilidad de presencia de enfermedades asociadas a los determinantes de riesgo descritos. 2 cruz, mediana probabilidad de presencia de las enfermedades asociadas a los determinados riesgos descritos. 3 cruz, alta probabilidad de presencia de las enfermedades asociadas a los determinantes de riesgo descritos. 4 cruz, muy alta probabilidad de presencia de las enfermedades asociadas a los determinantes de riesgo descritos. ¿A qué se refieren estos conceptos de acuerdo a la cantidad de cruces? Porque hay una tabla que son las enfermedades que siempre van a aparecer cuando hay una catástrofe o un desastre. Por ejemplo, diarrea, cólera, difteria, intoxicación por alimento, hepatitis vírica A, hepatitis vírica B, infecciones respiratorias agudas, leptospirosis, malaria, dengue, sarampión, infecciones de la piel, pediculosis, peste, rabia, salmonelosis, sigelosis, tétano, tuberculosis, fiebre tifoidea, tosferina, HIV, enfermedades e infecciones oftalmológicas o conjuntivitis. Esas son las patologías que está probado, que está estudiado, que siempre suelen aparecer, no todas juntas, pero sí suelen aparecer esas patologías cuando hay una catástrofe, un desastre y hay aglomeración de personas en un lugar, en un pequeño lugar o en un pequeño lugar sin las comodidades como agua potable, cloaca, ese tipo de situaciones que llevan a que sean factores epidémicos. Por ejemplo, el cólera tiene 3 cruces, por ejemplo. Diarrea no específica, 4 cruces. ¿Por qué? Porque todos sabemos cuando tenemos agua potable o no tenemos lo suficientemente agua, no nos lavamos las manos, no lavamos los alimentos. Si no tenemos, por ejemplo, red cloacal, tenemos un factor muy importante potencial. Es decir, por eso la diarrea no específica es muy alto el porcentaje de presentarse en una catástrofe o en un desastre. Hepatitis A, hepatitis B, esas son enfermedades que se puedan presentar. Esta implementación del sistema de vigilancia con posterioridad de emergencia sanitaria, debemos aplicar esta implementación de este sistema epidemiológico. ¿Y cuáles van a ser los objetivos de un sistema de vigilancia? Van a ser evaluar la magnitud del impacto en la salud de la población, adecuar la respuesta de los servicios de salud a la demanda, evaluar las condiciones de vida según daños trazadores, detección precoz de brotes epidémicos, evaluar la efectividad de la respuesta frente al desastre. Ustedes van a ver acá que le hice un cuadro, ejemplo, van a tener el evento, la respuesta, la difusión de la información a esa respuesta, el análisis de datos, ¿sí? Y la recolección de datos. Esto nos va a llevar a nosotros, este círculo, a que nosotros podamos llevar una vigilancia epidemiológica. Y cuando sucede esto, como hablé al comienzo, está la vigilancia centinela, que nos va a ayudar a nosotros, esa vigilancia centinela, día tras día, ver cómo se comporta esa población después del desastre, para ver si hay algún factor epidémico que va en aumento. Por ejemplo, estos son cuadros que se suele utilizar cuando sucede una catástrofe o un desastre para tener datos específicos que nos puedan llevar después a estadificar estas situaciones epidemiológicas y estos factores que se pueden presentar. Por ejemplo, son cuadros que van a ser, por ejemplo, la categoría del paciente, menor de 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 19 años y así. Es decir, separa por etapas etarias a las personas. Y ahí vamos a tener personas, por ejemplo, ambulatorio, quién está hospitalizado, quién ha fallecido, y también se va a separar en hombres y mujeres, ¿sí? Como ven acá arriba, va a haber el tipo de evento, el departamento y la provincia, y siempre va a estar a cargo de un elaborador. Después tenemos diferentes tipos de estadísticas que, por ejemplo, este cuadro marca nombre y apellido, la edad, el sexo, localidad de dónde viene, si ha sido un distanciamiento largo de esa persona y esa migración ha sido a otra localidad para poder cubrir la demanda de esa población, localidad de procedencia, el diagnóstico del paciente, de esa víctima, si tiene algún tipo de diagnóstico,
y si está recibiendo algún tratamiento. Esos datos nos van a llevar a nosotros a tener datos estadísticos específicos y así nosotros poder actuar y trabajar de forma correcta. Otro reporte, por ejemplo, que es importante, que yo hablé recién y lo mencioné cuando comencé a hablar de vigilancia, es la vigilancia centinela. La vigilancia centinela se hace todos los días para ver cómo la población va respondiendo a las atenciones de este, no aislamiento, a esta contención por el desastre o catástrofe que surgió, que padeció su población. Esta vigilancia centinela, por ejemplo, va a estar dividido, por ejemplo, por patologías que se puedan presentar de acuerdo al cuadro que yo lo nombré anteriormente, y va a estar, ¿cómo se llama? Perdón, va a estar delimitado por columnas. Esas columnas van a estar por edades para así tener bien separados los grupos etarios y a quién afecta más cada patología que se puede presentar. Bueno, esto es lo que es desastre y catástrofe, alumnos. Le comenté a ustedes cómo comenzó a estudiarse y a presentar los conceptos de desastre y catástrofe, cuáles son las catástrofes según la forma de presentación, y en cada catástrofe y en cada desastre vamos a tener que tener en cuenta esa vigilancia epidemiológica. Yo en el aula virtual, alumnos, he subido material de lectura que pueden ampliar sus conocimientos. En la parte de bibliografía hay 4 materiales de lectura donde habla de todas las urgencias de enfermería. En esta parte, en esta unidad de desastre y catástrofe, yo subí un material bibliográfico y un video para que ustedes puedan ver lo que son los desastres y las catástrofes. Y también subí un material de lectura para que ustedes puedan ampliar el conocimiento. Espero hayan entendido la clase de hoy y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Que tengan buenas tardes y buen fin de semana.